Estaba probando la aplicación de Prestocast que se ha lanzado pues ayer o hoy, recientemente en el Apple Store, y la verdad que ha quedado brutal. Enhorabuena, Joan Boluda, aunque creo que no escuchas este podcast. En cualquier caso, tú, que eres podcaster, prueba ya y utiliza prestocast.com. Tengo creado ahí un podcast llamado Negocios con IA, que te recomiendo escuchar. Son microepisodios de 1 minuto. Esa aplicación es brutal, prestocast.com, pruébala, para crear tu propio podcast con episodios de 1 minuto. Vas directo al grano, puedes descubrir un montón de podcasts, es un ecosistema muy interesante. Es un aire fresco al mundo del podcasting para ser escuchado, para descubrir podcasts, para grabar muchos más podcasts, porque yo los grabo con Telegram. Se puede grabar con Telegram, WhatsApp o desde la propia aplicación o desde la propia página web. Yo hasta ahora, porque la aplicación la ha lanzado ahora Joan, lo grababa con Telegram. Y es un formato tan directo, tan minimalista, tan que tienes que ir al grano, tan que empiezas y, uy, me equivoco, vuelves a empezar y grabas los episodios que vas directo al grano, no repites las cosas una y otra vez, y esto para mí es brutal, te hace aprender mucho, centrarte mucho en lo que quieres decir, compilar mucha información para que la gente reciba el valor adecuado. No lo hace todo el mundo, hay mucha gente que todavía no tiene esto o que no quiere hacerlo, que no pasa nada, pero si escuchas el podcast de Joan o el mío, por ejemplo, buscamos esa parte de que aprendas en 60 segundos algo interesante. El podcast de Joan de Prestocast se centra en contar cómo va el negocio y el proyecto de prestocast.com. En mi caso, cuento cómo van mis negocios con inteligencia artificial, pero hay muchos más podcasts. Por ejemplo, Sune tiene un podcast de, bueno, contando hay cosas interesantes, como una especie de historia de alienígenas, está muy chulo. Y hay más formatos, así que te va a dar ideas, vas a descubrir nuevos formatos de podcast, de micropodcast de hasta 1 minuto por episodio. Y si estás escuchando este podcast, pues entra ahora mismo y escúchalo y pruébalo. Si no entiendes algo, escucha el podcast de Joan Boluda y vas a ir entendiendo ahí paso a paso. Podría ser interesante crear un tutorial, a lo mejor en YouTube. Bueno, si lo vas probando, porque a la gente, esto es como cuando yo me acuerdo en los inicios de Twitter que entré por primera vez y dije, ¿qué es esto? Qué complicado. Y ahora lo ves y dices, ostras, ¿cómo me podía resultar complicado? Pues las cosas nuevas es normal, que tenga un margen y vas probando cosas. Por ejemplo, los ecos, que son como los repost, pues salen en tu feed también. Bueno, son cosas que tienes que ir descubriendo en prestocast.com y que yo también he ido descubriendo a lo largo de estos días mientras he ido probando la aplicación. Pero quédate con eso, creas tu podcast fácil, rápido, en cualquier momento. Ayer grabé un episodio mientras estaba volviendo de la playa andando, caminando hacia el coche, porque no lo había grabado por la mañana, y esa agilidad que tienes para crear episodios, para que no tengan que ser de la máxima calidad de audio, pues son un aire fresco. Esto lo podría hacer con otras aplicaciones. En el podcast Inteligencia Artificial para Emprender, en el último episodio en el que hablo sobre críticas y revelaciones, el título es ese, escúchalo, te hablo más sobre este asunto, sobre críticas y revelaciones, así que escúchalo, ya no te lo comento en este podcast, ¿para qué? Vayas a escuchar el podcast Inteligencia Artificial para Emprender. Y además escucha el podcast, suscríbete a él, de negocios con IA, tanto en Prestocast como en la aplicación, porque también está donde estés escuchando este podcast, ya sea Apple Podcasts, iVoox, Spotify o la aplicación que escuchas. Spotify te recomiendo que no escuches podcast en Spotify. Si eres de los que escuchas podcast en Spotify, no eres un buen podcaster ni eres un buen usuario de podcast, porque Spotify es una herramienta de mierda para escuchar podcast. Hay muchos de mis oyentes escucháis podcast ahí, pero tienes que saberlo, tienes que saberlo. No tienes ni idea de podcasting ni de aplicaciones de escuchar podcast. Spotify es para escuchar música, no para escuchar podcast, porque te vas a perder podcast, te vas a perder cosas que te interesan, porque Spotify no está hecho para escuchar podcast, está hecho para que escuches música. Y podcast vas a escuchar los que le interesan a ellos, no los que te interesan a ti. Para eso está iVoox, está Spreaker, está Pocket Cast, está Overcast. Hay muchas aplicaciones, está Fountain, muchas aplicaciones para escuchar podcasts que realmente te ayuden a escuchar lo que te interesa y lo que necesitas. Así que ahí tienes otro consejo. Y he lanzado, también lo he comentado en el podcast Inteligencia Artificial para Emprender, pero ya que estoy aquí, pues te lo digo, varios proyectos. Uno de ellos se llama doncupido.com.
Hasta ahí puedo leer. Pero si utilizas Tinder, pues vas a dejar de utilizar Tinder muy pronto. Digo muy pronto porque todavía está empezando a haber usuarios en doncupido.com, pero confío en que en un par de meses pues haya suficiente gente ahí para que Tinder empiece a tener un poquito, bueno, no miedo, pero bueno, que empiece ahí a tener, bueno, hay otros competidores ahí, hay más competidores. Y sobre competencia y esto, en el podcast, en el episodio de Inteligencia Artificial para Emprender, este que te he comentado de críticas y revelaciones, escúchalo, que te va a ayudar enormemente. En visibilidad.top tengo mis proyectos, más de 100 que he creado entre podcasts, libros y aplicaciones y herramientas con inteligencia artificial. Puedes subir el tuyo también y puedes subir tu podcast, tus libros, tus webs, todo a visibilidad.top. Así que tienes trabajo. Te he dicho un montón de cosas hoy para hacer entre tu podcast en Prestocast, que subas tus podcasts, tus proyectos a visibilidad.top y que escuches mis podcasts, esos que te he comentado, inteligencia artificial para emprender, negocios con IA, grandes aprendizajes, y el resto de mis podcasts que los tienes en borjagirón.com/podcasts. Con ese al final, o en borjagirón.com, ahí deslizas, que he quitado el menú en la home, le he quitado el menú para que la gente haga lo que a mí me interesa, como hace Spotify. Y esto deberías hacerlo tú en tu página de inicio. En cualquier caso, borjagirón.com, ahí lo tienes, toma acción, escucha el resto de mis podcasts. Gracias por estar aquí, un fuerte abrazo y hasta el próximo episodio.